Una de las técnicas que es muy usada para hacer análisis de riesgos y evaluación de riesgos es la técnica del modelo cualitativo simple o cuantitativo simple, que es básicamente combinar probabilidad con severidad, tal como nos dice la definición de análisis de riesgo. Así que veamos en qué consiste esa técnica. Dentro de las técnicas de análisis y evaluación de riesgos hay varias técnicas, eso quise decir. Entonces hay varias técnicas que podemos ocupar, por ejemplo, el modelo simple cualitativo o cuantitativo, cuadrantes, número de prioridad de riesgo, monogramas, el análisis del modo y falla de efectos y listas de chequeo, por ejemplo, entre otras. Y recuerden la norma, aquí lo voy a dejar, la norma ISO 31010, déjenme ver por acá, ahí está. La norma ISO 31010 es la norma donde hay herramientas, describe herramientas, no a precisión de cómo usarlas, pero sí da directrices de cómo se ve y de cómo se pudiera ocupar dentro de la evaluación de riesgos. ¿Sí? Entonces, dicho eso, la mayoría de herramientas mira probabilidad y severidad. Eso lo vimos también anteriormente, habíamos descrito qué significa eso. Pero entonces mira, probabilidad y severidad, con estos dos combinando, recuerden el análisis de riesgo combina probabilidad y severidad. Le voy a poner una X, pero no necesariamente va a ser multiplicación. Puede ser suma, puedo elevar al cuadrado 1, depende de ustedes. Y puedo hacer eso. Ahora, en el modelo cualitativo y cuantitativo simple, lo que trata de hacer es describir tanto la probabilidad y severidad en criterios. Recuerden, aquí es importante considerar que se deben establecer criterios para probabilidad, y en el modelo cualitativo simple ya hay criterios establecidos. Las escalas, en algunos casos va de 1 a 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, o simplemente 1, 2, 3. En cada una de estas, es decir, tanto para probabilidad como para severidad, yo puedo usar esta escala. Cada una de estas escalas usted debe explicar qué significa 3. Por ejemplo, la probabilidad. Si usa ocurrencia, recuerden, yo puedo usar ocurrencia, datos de ocurrencia. Yo puedo fijar que si me ocurrió en el último periodo, pues el nivel más alto. Es decir, recuerden que la probabilidad lo que trata de hacer es usar, si vamos por ocurrencia, usar los datos del pasado. Aquí está en el presente, usa datos del pasado para proyectar al futuro, ¿sí? Entonces, si usted dice que en el último periodo, el último semestre, me ha ocurrido una vez, puedo decir que en el futuro me va a ocurrir de nuevo, y eso sería 3 de repente. Es una alta probabilidad de que ocurra. Y así puede ser. Si no usa datos, recuerden que puede usar otras técnicas. Cuando no tengo datos, puedo usar, por ejemplo, estudio de factores de ocurrencia, lo mismo. Y usted define qué significa cada número, qué significa cada número de esto también. Lo mismo para severidad, eso lo comentábamos también. La severidad, lo mismo, en las mismas escalas generalmente se usan. Y el nivel de riesgo en los números de prioridad, el modelo cualitativo simple, pues también yo debo definir alto, medio o bajo riesgo. ¿Qué significa un riesgo que tenga riesgo alto? Posiblemente, dado a que me da la combinación, un riesgo alto es cuando tiene una severidad importante y la probabilidad también es alta, es importante. Por lo tanto, y eso es intolerable. Un riesgo alto siempre es intolerable, ¿sí? Y un riesgo medio, pues no lo tolero, pero puedo ver costo-beneficio, y el riesgo bajo, pues sí lo tolero, por ejemplo. Entonces, esas consideraciones, y recuerden, lo más importante es definir los criterios, tanto para probabilidad como para severidad, como para la evaluación de los riesgos con su nivel de riesgo apropiado. Recuerden que en la severidad ustedes pueden evaluar severidad en el ámbito de inocuidad, en el ámbito calidad, en el ámbito legal. Pero la pregunta aquí va a ser, ¿cuánto pongo? ¿Puedo sacar promedio aquí? Por ejemplo, si tengo aquí de inocuidad 1, de aquí 3 y aquí 5. Si saco promedio, va a ser 3, pero estoy maquillando el riesgo legal. Por eso es que la técnica aquí es recomendable definir el riesgo es más alto, ¿sí? Esa es la técnica. Si tengo 5 aquí y 1 aquí y 1 aquí,
Si saco el promedio, también voy a estar maquillando la inocuidad y no corresponde eso en el caso de severidad, del análisis de la severidad. Y eso usted lo debe recoger como parte de sus técnicas de evaluación.